¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de contacto aquí por el canal de Giorgio Bongiovanni, Latam TV. Hoy estamos con Inés Lepori. Vamos a charlar un rato sobre el rearme, la guerra, todos los últimos acontecimientos que han sucedido. Y los invito, como siempre, a suscribirse al canal Giorgio Bongiovanni, Latam TV y hacer clic en la campanita para que ustedes puedan tener un mensaje cuando estamos transmitiendo en vivo. ¿Cómo estás, Inés? Muy bien, Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a charlar un poco sobre el rearme, ¿no? Porque a veces vemos que la gente está, y no es que esté mal, protestando mucho sobre el cambio climático, sobre la contaminación, pero se le da poca importancia a lo que es la guerra siempre, ¿no? Y sobre todo a este nuevo rearme que se está dando a nivel mundial, pero sobre todo también en Europa. Sí, el rearme podría decirse que es una exigencia de Estados Unidos a todos los países de la OTAN. Ellos tenían un acuerdo firmado hace algunos años por el cual cada país debía colaborar a la Alianza Atlántica con un 2% de su Producto Bruto Interno. Por lo tanto, la cantidad que aportaba cada país variaba de acuerdo al Producto Bruto que tenía, un 2%. Hace unos años Estados Unidos empezó a quejarse de que muchos países o casi todos no llegaban a hacer ese aporte. Y se empezó a enojar y les empezó a exigir. Ahora, hace muy poco, Estados Unidos les dice que lo necesario es, y más teniendo en cuenta la guerra en Ucrania, los peligros que implica esta guerra y la defensa que necesita Europa contra los ataques que supuestamente van a sufrir, les exige un 5% del Producto Interno Bruto para los gastos de defensa de la OTAN, que bueno, el nombre que se le ha dado es el rearme de Europa. Uh-huh. Porque Europa necesita actualizar sus gastos de defensa, lo que cada uno, los ejércitos, las armas, bueno, en fin. Ese 5% sumado los 27 países de Europa que pertenecen a la OTAN, llega a 800.000 millones de dólares. 800.000 millones de dólares. No es una cifra menor, estamos cerquita del billón en el sistema largo, en el sistema, no el corto que usa Estados Unidos, es decir, que corta muchos ceros antes. Uh-huh.
En Europa se usa el sistema largo y entonces estamos cerca del billón con el sistema nuestro. El nuestro. Sistema largo, sí, El sí. sistema largo. Son 800.000 millones de dólares. Bueno, ese en síntesis es el rearme. Ahora, ¿cuáles son las, digamos, las consecuencias de esto? Una de las cosas más graves, a mi modo de ver, es que de todos los líderes europeos fueron y firmaron. Por miedo a quién, no sé, porque si vos me decís, son los países como el nuestro, los del Cono Sur, los de América del Sur, que no pueden enfrentarse a la Unión Europea y Estados Unidos, bueno, podrían, porque si todos se ponen de acuerdo, podrían, pero tienen miedo. Pero Europa toda junta. Inés, hay un doble discurso también por un lado de Estados Unidos, ¿no? Por un lado está hablando de la paz, criticaba, por ejemplo, hace poco Trump diciendo que Irán e Israel se están peleando hace años y no saben lo que quieren, que terminen pero les obliga a rearmarse. A ver, no, sí. Los líderes mundiales hace mucho que se sabe que mienten. Estados Unidos, desde que yo era chica, lo hacían todo por la paz. Iban a Vietnam por la paz, a la guerra de Corea por la paz, a la Segunda Guerra Mundial por la paz. Siempre por la paz, o iban a liberar a los pueblos. Bueno, no es un discurso nuevo. Hubo dos voces de importancia que se levantaron contra el rearme europeo, más allá de que hay una prensa en todos los países que también se levanta, pero no es la prensa mayoritaria. La prensa mayoritaria responde a los intereses del gobierno que está en el país, de la OTAN, de los Estados Unidos. El primero fue el Papa León XIV, que dio un enérgico discurso acusando y diciendo, se pronunció en contra del rearme directamente, con nombre propio, con todo, diciendo que la plata del rearme que se le saca a Europa va a los mercaderes de la muerte. Esa fue la frase. La plata del rearme que se le saca a Europa, claro, va a los mercaderes de la muerte. Vos sos un país de Europa, cualquiera. Sí. Francia. Le tenés que dar el 5% para que vaya a la OTAN. Exacto. La OTAN compra armas. ¿A quién le compra armas? A los fabricantes de armas. Sí. Bueno. Pero ese 5%, que son 10.000 millones, suponete, de euros de tu país, el que te corresponda, ¿a quién se lo sacás? A la gente. Hay un solo lugar. Sí. Todo lo que tiene un país lo tiene de lo que colabora la gente. Todo, porque no... ¿De dónde sale si no? Sí. No hay... A ver, vos pagás tus impuestos, yo pago mis impuestos, todos pagamos impuestos, más pobres más pagamos. ¿Por qué? Porque los más pobres solamente pagan los impuestos indirectos. Porque los impuestos directos son sobre bienes, pero resulta que los pobres no tienen casa, no tienen auto, no tienen empresa. Entonces, ¿sobre qué pagan? Pagan el IVA, o los demás que son como el IVA. Compro un litro de leche, pago impuestos. Pago impuestos, exactamente. Compro un kilo de pan, pago impuestos. Trabajo 20 horas por día para poder comprarme un kilo de fideo, pago impuestos. En cambio, los impuestos directos pueden no pagarse. Estás en mora. ¿Cuánta gente hay que 1, 2, 3, 5 años no paga el impuesto inmobiliario? Sí. Le llega una intimación y vaya a hacer un arreglo con descuento encima. O sea,
al revés de lo que se cree, de que yo, como dicen muchos, yo pago mis impuestos, de la clase media para arriba, Sí. yo pago con mis impuestos, yo pago mis impuestos, seguramente ese que lo está diciendo está evadiendo algún impuesto. Y no hablemos los que tienen buenos contadores y tienen mucha plata. Ahí se pueden arreglar muchas cosas, pero el que no puede dejar de pagar absolutamente todos los impuestos que tiene que pagar es el pobre. Sí, como siempre. Entonces, ese 5% se le saca a la gente, o sea, menos salud, menos educación, menos gastos sociales en general, menos jubilaciones, menos pensiones. ¿Y a dónde va? A la OTAN, que compra armas y la plata termina en un fondo de esos tipos, ya conocemos cuáles son, los fondos internacionales, los fondos buitres, que son los que manejan todo el movimiento de dinero de los llamados mercaderes de la muerte. Y encima de eso hay que sumarle que parte de esas armas, ¿no?, después terminan, una parte termina en el mercado negro de armas, ¿no?, que van a países que vos decís, bueno, ¿cómo aparecieron misiles o armamento de última tecnología en tal país? Eso, el mercado negro o las armas que quedan, eso es, porque además como los obligan a renovar permanentemente, hay armas que están en perfecto uso y que empiezan a dar vueltas por otros circuitos menos conocidos. Claro. Bueno, pero ese ya sería un problema del control de armas que tampoco hay. Entonces, el Papa se levanta y dice que eso va a los mercaderes de la muerte. Lo dice así, claramente. Hace otro llamado y dice que es una vergüenza para la humanidad ver que el derecho internacional ya no tenga ninguna fuerza ni ningún sentido. O sea, el derecho internacional conseguido después de muchos años, de siglos, de civilización, diríamos, para encontrar, volver más humanitarias las situaciones inhumanas en que el hombre se encuentra, porque la verdad que la guerra es lo más inhumano que hay, ahora ni siquiera se lo respeta. Entonces, llama la atención sobre eso y dice que con lo que se usa en armas y que no termina, porque a ver, hay situaciones y situaciones. Si vos sentís que te están atacando, que te están matando toda la gente, tendrías alguna justificación para defenderte. A nadie se le niega el derecho de defensa, y menos en la guerra. Pero ahora no hay guerra. Es por si nos atacan, lo cual Por las dudas, en sí. realidad es porque queremos atacar. Claro, claro. ¿Quién va a atacar a la OTAN? ¿Quién te parece que podría estar pensando en este momento en atacar a la OTAN? Nadie. ¿Quién te parece que está pensando en atacar a Estados Unidos? No, pero aparte, Inés, el que piense hacerlo es porque tendría que tener algún interés creado o verse amenazado porque tiene información de que lo van a atacar o van a utilizar armas nucleares, o tener algún interés, por ejemplo, como Estados Unidos tiene interés en el Golfo, ¿no?, que es el petróleo. Claro, porque la guerra por el petróleo. Es Estados Unidos el que ataca. Exactamente. En todos lados. Exactamente. Bueno, y para terminar con el tema del Papa, dice algunas otras cosas, habla del genocidio en Gaza, habla de que se está terminando que la humanidad, que no existe, o sea, que volvamos a aquel activista italiano de apellido Arrigoni que dijo, sigamos siendo humanos, porque estamos perdiendo nuestra esencia humana, ¿no? Y ni siquiera podemos decir que nos estamos volviendo animales, porque los animales no hacen nada, ninguna de estas cosas, ¿no? Pelean a lo sumo por su subsistencia o para alimentarse, pero no hacen lo que hacemos nosotros por dinero, porque todo esto está hecho por dinero. Entonces, esto del Papa causó
nadie lo puede decir directamente, pero no gustó demasiado, ¿no? Habla de que hay que atender más las causas sociales, que se ha olvidado todo, dice. Ya no importan los genocidios, no importan las causas humanitarias, no importa el hambre que hay, no importa las mejoras sociales que en cada país hay aspiración de hacerlo. Un derecho inhumano es el único que rige en este momento. Y fue una declaración bastante dura y bastante buena. Es un papa, esto te iba a decir, ¿no? Un papa el cual todavía no lo conocemos mucho, no sabemos qué va a hacer, pero fue una muy buena declaración. Un buen comienzo, podríamos decir, del Papa. Y después tenemos... Te iba a preguntar, Inés, si vos antes me dijiste, bueno, todos los países de Europa tienen que poner este dinero. O sea, todos los presidentes de los países de Europa ¿están de acuerdo con esto? Todos menos uno. Ajá. El único que no lo hizo fue Pedro Sánchez, el de España. Pedro Sánchez muestra una visión completamente distinta. Dice, España es un país soberano. Empieza diciendo cómo a mí no me van a venir a cambiar los porcentajes sin, no sé. Y tenemos otras prioridades. Dice, en este momento, nuestras prioridades son, por ejemplo, los problemas internos y la lucha contra las mafias y contra todo tipo de crimen organizado, lo cual generó una adhesión en la prensa italiana que está dentro de la llamada antimafia y la crítica de todo el resto de Europa. Pobre Pedro Sánchez, no sé cómo la debe estar pasando en estos días, porque ya hace poco le hicieron un escándalo, esos escándalos sí. Que les empiezan a sacar cosas, empiezan a atacarlo. Porque nunca es de él. Alguien de su partido, no sé qué hizo, vamos a suponer que sí, que no sé, que estaba en una causa de corrupción, pero eso pasa, bueno, que vamos a hablar de la corrupción en los gobiernos del mundo, no creo que haya ninguno que quede a salvo. Eso fue lo primero que dijo. Y después explicó que España no podía, porque si España ponía el 5%, tenía que perjudicar las jubilaciones, las pensiones, claro, la salud, la educación, exacto, todo el gasto social. Exacto, eso te iba a decir, porque y que además es plata que se le saca a la gente. Que él tiene otra prioridad, y por ahí pone un ejemplo y dice, entendemos si hay un país como, no sé si lo nombró, pero dice como Polonia, Ucrania, los que están ahí al lado de Rusia, que están en una guerra y que a lo mejor necesitan reforzar su defensa, o la OTAN necesita para eso. Pero Italia tiene otras prioridades. A nuestras puertas llegan, dicen, los migrantes que no tienen nada y los tenemos que ayudar. Impresionante. Después dice, cerca de acá también tenemos, bueno, cerca, no está tan cerca, pero tenemos otra cuestión que nos preocupa mucho, que es el genocidio de Gaza. Urgentemente hay que llamar a que todos los países logren el cese el fuego, se salve a la población de Gaza, le llegue la ayuda humanitaria, que los judíos no permiten que llegue porque hace 4 o 5 días atrás bombardearon y ametrallaron un lugar donde había alrededor de 100 personas recibiendo unas bolsitas de comida. Incluso eso es con más de 30 manejado por ellos mismos, es el lugar donde se dan alimentos. Bueno, y va más allá y dice, y tenemos que lograr los 2 estados. Él no dice un cese el fuego por 30 días, y después de los 30 días, ¿qué? O 90 días, ¿qué? ¿Vuelven a seguir matando? Uh-huh. Entonces, se mete en eso y dice, es inadmisible que Europa que él está hablando desde él, ¿no? Desde la OTAN, porque esta era una reunión de la OTAN. Es inadmisible, dice,
que le hayamos impuesto 18 tipos de sanciones distintas a Rusia y no hayamos hecho ni un comunicado por el genocidio en Gaza. Muy bueno, muy bueno. Sí, creo que lo hemos dicho más de una vez. En este momento España sería el único país con un gobierno no fascista de Europa. Claro, ahí está el tema, ¿no? Por otro lado, Inés... no sabemos, lamentablemente, y ojalá, que es una lástima, habría que defenderlo porque no sabemos cuánto va a durar. Sí, sí, sí. Ahora está saliendo, viste que nunca se supo bien qué fue aquel corte que tuvo Exacto. ese corte. El corte de luz. Sí. Que entraron todos en desesperación, qué sé yo, y automáticamente, yo miro casi todos los canales españoles que puedo, automáticamente la culpa era de Pedro Sánchez con el corte de luz. Sí, sí, sí. Del gobierno español, y que él no salía a hablar porque no se sabía qué era. Bueno, y ahora lo que dice la prensa europea, que es, por ejemplo, que está a favor, que no es fascista, que no responde al régimen de su país, o la prensa que no es oficialista, están diciendo que en cualquier momento lo pueden hacer entrar a España en default o crearle una crisis económica, porque como el sistema es parlamentario, basta con que alguno de sus socios le quite el apoyo, pierde la mayoría y porque tienen el sistema parlamentario. Grave, ¿no, Inés? Porque esto se acostumbraba a hacer en los países latinoamericanos. No, acá era golpe de Estado, porque acá no hay sistema. Primero empezaron con golpes de Estado, pero después empezaron con golpes económicos, ¿no? Y los golpes de Estado económicos. Y también, ahora esto también... Ellos se lo han hecho a Portugal, a Grecia, a todo el que... Ahora, en estos países de Europa, ya que es la gente la que pone la plata, jamás se hizo un referéndum preguntando si quieren aumentar los gastos en armamento, ¿no? Porque en todo caso tendría que ser la gente la que lo tendría que decidir eso. ¿Y cuánto dinero se le saca a obras públicas, a salud, educación, que crean también a su vez más puestos de trabajo? O sea, esto es... el tema del rearme es un tema bien... El tema del rearme, para mí, lo más preocupante porque, a ver, para lo que pasa en cada país y su política interna, Europa tiene los gobernantes que han elegido. Eso, sí. Eligieron uno que privilegia pagar la deuda externa o rearmar a su país en vez de aumentar el gasto en sanidad o no solo en aumentar, le sacan a las jubilaciones, a las pensiones, a los menores, a lo que tenga que ver con algo social para comprar armas. Sería un problema de cada país. Cada uno debería luchar por cambiar lo que está haciendo su gobierno o pedir el referéndum ese que vos decís o lo que sea. Pero no hay gobierno, es cierto. Leí un artículo en Italia de una revista en Italia que dice: es fácil hablar cuando no se es gobierno y es muy difícil hacerlo cuando se está gobernando. Porque cuando vos no estás en la oposición, vos decís, bueno, no hay que pagar el 5%, no hay que hacer... Bueno, sí. Es fácil. Cuando estás ahí te amenazan. Ahora, ¿cuál es la conclusión de lo que hizo Pedro Sánchez? Que le dijeron que sí, porque dijo, yo no voy a pagar el 5%. Bueno, porque, a ver, ¿qué? ¿Le pueden hacer algo después? Sí. Bueno, pero cuando uno está gobernando, estas son las reglas del juego. Sabemos que, como dijo un ex presidente nuestro, cuando le preguntaron qué margen de decisión tenía un presidente, acá dijo como mucho el 30%. O sea, todos saben cuánto deciden y lo saben antes de presentarse. Ahora, con ese 30%, 20, 50, lo que tenga el país que sea, se puede oponer, y Pedro Sánchez se opuso. Entonces, si Pedro Sánchez se opuso y lo dejaron, le dijeron, bueno,
¿Qué le van a hacer? No pueden obligarlo. ¿Qué iban a hacer en medio de la reunión y él hablando en público? Lo dejaron. Y España debe ahora el 2%, que él dijo que sí, que lo va a pagar porque eso puede, que no puede aumentarlo. Lógico. Porque todo país tiene su gasto de defensa, tiene, en fin, ¿no? Y más en Europa que están ahí. En definitiva, Inés, acá los ganadores son muy poquititos siempre, ¿no? Que son los traficantes de armas y los fabricantes de armas, ¿no? Todo lo que está atrás de la industria armamentista, que a veces es inimaginable, ¿no? Todas las empresas que hacen algo o que tienen que ver, desde la que proporciona la materia prima, que a lo mejor es una empresa de cualquier país, de un país como el nuestro, que tiene algo esencial para esa industria, y claramente son los mercaderes de la muerte. Con eso se mantienen los ejércitos enormes que mantienen sojuzgado al mundo, o sea, los que hacen las guerras, las empiezan, las siguen, las terminan, como lo hicieron las últimas grandes, como la de Siria, como... ¿Cuántos años? La gente sufriendo, los muertos en Siria. ¿Quién se acuerda de eso? Nada. No. Ya no se hablan absolutamente nada. Siria, Afganistán, Irak, el desastre que hicieron en Irak, ¿no? Destruyeron todo. Inés, vamos a mandarle saludos a la gente que nos está escribiendo siempre, desde México, Colombia, desde varios países, Uruguay, Italia, que bueno, siguen el programa y te siguen también a vos, ¿eh? Así que tenés admiradores. Bueno, gracias a todos. Así que... Como vos manejás eso de los que escriben, ¿no? Sí. Escriben, bueno, muchas gracias. Nuestro amigo Jorge Páez. Jorge sí. Ese... Ahora escribe menos, pero esto es como para retarlo nomás, ¿no? Le debe gustar menos lo que hacemos. Vamos a ver. Así que les agradecemos a todos los que nos escriben y bueno, hacen que pueden sugerirnos si quieren también algunos temas para que charlemos aquí con Inés y que charlemos también en el programa. Así que bueno, muchas gracias, Inés. No, por favor. Gracias a vos, Daniela. Muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado y bueno, como les decimos siempre, suscríbanse al canal, así pueden tener las últimas noticias, las últimas informaciones que estamos transmitiendo aquí en GB Latam TV y en el programa Contacto. Así que los esperamos el próximo programa y hasta la próxima.